Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal del Prof. Jorge Garza. En este video quiero hacer énfasis sobre algunas cosas relacionadas con las coordenadas esféricas, en particular el sentido geométrico de algunos de los parámetros que aparecen ahí. En el libro de texto estoy utilizando la notación que utiliza Arfken en su libro de métodos matemáticos para físicos, donde phi me representa el ángulo azimutal y teta el ángulo polar. Generalmente lo que nos presentan son cómo pasar de la coordenada x, y y z con r, teta y phi. Bueno, en este caso, dado r, teta y phi, cómo obtener x, y z. Si estuviéramos interesados en obtener r, teta y phi a partir de x, y z, estas serían las cantidades que tendríamos que utilizar. Muy bien, entonces lo único que quiero hacer es énfasis sobre qué nos representan estas cantidades, porque pues esta es una imagen estática. En este caso voy a utilizar GeoGebra para poder ver qué son cada una de estas cantidades. Entonces el eje rojo, color rojo, me representa la X, el verde la y el azul el eje Z. Entonces si yo me quedo solamente con el eje XY, el ángulo que está en verde es precisamente el ángulo azimutal, phi. Esto es phi. El ángulo polar, el ángulo teta, es este. Es el ángulo que forma nuestro vector con respecto al eje Z. Muy bien, entonces si yo quisiera obtener la magnitud de este vector, ¿qué sería la distancia del origen a este punto, al punto x, y, z? Pues lo único que tendría que hacer es aplicar el teorema de Pitágoras en tres dimensiones, ¿no? Si esto es x, si esto es y, x cuadrada más y cuadrada me daría esta distancia al cuadrado. Y si a esto le sumo el cuadrado de esta distancia, que es la componente en z, z cuadrada, entonces me daría la magnitud al cuadrado de este vector. Entonces aquí lo puedo escribir como x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, su raíz. Es precisamente la relación que tenemos aquí. Muy bien, esta línea que pongo aquí, lo que me denota es la proyección del vector en el que estoy interesado sobre el plano XY. Si lo ven ahora, por ese motivo se dice que es la proyección, porque es cuál es la magnitud de este vector R, pero sobre el plano XY. Y bueno, por otro lado, la proyección de este vector sobre el eje Z sería esto, pues me representa precisamente la coordenada en Z. Si yo quisiera aplicar el coseno del ángulo teta, sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Si yo estuviera interesado entonces a partir de esa relación de la componente en Z, pues sería R coseno de teta, que es precisamente la expresión que tenemos aquí. Fíjense que de estas tres ecuaciones, la diferencia que tengo entre esta y esta es el coseno de teta, y aquí tengo seno de teta. ¿Quién es esa cantidad? Pues si ahora yo lo que hago es aplicar la función seno sobre este ángulo, será seno de teta es cateto opuesto, que es precisamente la proyección que tengo en el plano XY, sobre la hipotenusa. Entonces, si yo quiero la proyección, pues va a ser seno de teta por la magnitud de este vector. Sería r seno de teta, r seno de teta. Entonces lo que me están representando estas cantidades, pues es precisamente la proyección que yo tengo del vector sobre el plano XY. Si a esa cantidad, pues yo por ejemplo la multiplico por coseno o por el seno, pues lo que me va a dar es la componente a lo largo de X. Fíjense, el coseno del ángulo phi, recuerden que este es el ángulo azimutal, pues va a ser cateto adyacente, X, sobre la hipotenusa. Si yo quiero la X, va a ser
coseno de phi por la proyección, pero quedamos que la proyección es r seno de teta. Por eso para x es r seno de teta coseno de phi, y para la componente en y pues es simplemente r seno de teta seno de phi. Espero que con este video quede un poco más claro la relación entre las coordenadas cartesianas y las coordenadas esféricas. Hasta luego.